Hoy vamos a hablar de la valoración de los pares craneales. Tenemos 12, el olfatorio, el óptico, el motor ocular común, el patétrico troclear, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el auditivo o vestibulo-coclear, glosofaríngeo, vago neumogástrico, espinal accesorio e hipogloso. Vamos a hacer, estos se reciben el nombre particular porque se van de acuerdo a su orden de implantación encefálica de los mismos que va de cefalocaudal. Excepto va a ser el primer nervio que es el olfatorio y el segundo que es el óptico porque no son propiamente nervios pero se siguen considerando como pares craneales. Y le añadimos una parte del nervio accesorio porque se desprende de la médula cervical alta. Y los demás van a tener su origen aparente a lo largo del tronco encefálico. El origen aparente de un nervio craneal es aquel de la superficie encefálica en la que se implanta o se fija dicho nervio. Y los nervios pueden ser aferentes o eferentes, depende a eso, van a ser motores o sensitivos o pueden ser mixtos respectivamente. Primero te voy a explicar sobre los pares craneales sensitivos o aferentes. Este va a ser el olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear. Los pares motores o eferentes es el motor ocular común, el patético o troclear, el motor ocular externo, el espinal o accesorio y el hipogloso. Y los pares mixtos van a ser el trigémino, el facial, el glosofaríngeo y el vago. Ahora vamos a pasar a su evaluación o exploración. ¿Pero para qué va a ser esto? Bueno, a lo largo de la historia se ha venido investigando sobre la valoración o la exploración de estos miembros que son los nervios craneales. Antes se decía que tenían que buscar una relación porque afectan a veces las meninges, puede verse afectadas por el cáncer, principalmente el prostático y el de mama. También vamos a valorarlo porque se puede relacionar con varias patologías. Entonces, después de la anamnesis va la exploración y nos puede llevar a un diagnóstico por la patología en la que está relacionada o está alterada y nos va a ayudar a recordar la función que tiene cada par craneal. Vamos a empezar, les voy a explicar rápido en qué consiste cada evaluación de los 12 pares y después lo vamos a hacer con nuestro paciente. En el nervio olfatorio vamos a necesitar de varias esencias que no sean irritantes para el paciente. Puede ser clavo, café, clavo de esencia, café, perfume, esencia de lavanda o algo que no sea irritante. Y vamos a pedirle al paciente que nos ocluya una fosa nasal y luego respectivamente la otra. Se va a pedir que cierre los ojos, que cierre la boca y vamos a notar si siente el estímulo en una y en otra fosa porque recordemos que son pares y son dos nervios en sí, el izquierdo y el derecho. Luego vamos a tener, esta se puede ver afectada por algún accidente de alguna fosa nasal. El segundo va a ser el nervio óptico. De ese vamos a tener, se van a evaluar 4 cosas. La agudeza visual, que es de lejos y de cerca. Con eso vamos a ocupar las tablitas, que ahorita les voy a explicar. Y la otra de cerca, si no tienen tablita, puede ser sustituida por un periódico o revista. La otra va a ser la perimetría y campimetría, la otra va a ser la visión de colores y por último va a ser el examen de fondo del ojo, que esa también nos va a ayudar con los motor ocular externo y el motor ocular común. En la agudeza visual, pues ya sabemos que se van a ocupar los carteles o las tablitas. Vamos a hacer si no puede contar los dedos, si los ve borrosos o si presenta al proyectar un haz de luz sobre la pupila, si el sujeto no percibe la luz,
se dice que se tiene anopsia o ceguera. La campimetría y la perimetría consiste en el campo visual y la perimetría consiste en el perímetro del campo visual correspondiente del ojo, de que abarca cada uno al mirar en la visión periférica. La visión de colores puede ser cuando para detectar algún daltonismo, y vamos a examinar los ojos por separado otra vez. Y vamos a hacer el examen del fondo del ojo. Vamos a utilizar el instrumento que es el oftalmoscopio y lo vamos a posicionar en un ojo y en el otro. Para los pares con motor ocular común, el patético o troclear y el motor ocular externo o abducen, se van a explorar conjuntamente porque son aquellos músculos que inervan los músculos extrínsecos e intrínsecos del globo ocular o músculos oculomotores. Bueno, estos tres pares van a inervar todos los músculos extrínsecos y del ojo, como es el elevador del párpado, el esfínter o constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Y tenemos 4. Aquí arriba tenemos el movimiento hacia arriba, nos va a ser el derecho superior, y el oblicuo superior o movimiento descendiente y exterior, el derecho interno, movimiento hacia adentro, el derecho inferior, movimiento hacia arriba, el oblicuo inferior, los movimientos arriba y exterior, y el derecho externo vamos a tener el movimiento exterior. Después vamos a explicar las técnicas de exploración, que va a ser la extrínseca del ojo y el reflejo, los tres principales reflejos, el fotomotor, el consensual y la decomodación o convergencia. Cuando lo hagamos con el paciente vamos a ver cómo se comporta la pupila y el globo ocular. Y nos puede decir si hay una isocoria, que es un tamaño igual de la pupila, si hay una miosis, que va a ser excesiva a la pupila, la midriasis, que es la dilatación excesiva, y la anisocoria, que va a ser el tamaño de pupilas desiguales. Los músculos son el oblicuo superior, el recto superior, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Para el quinto par es muy importante porque tenemos una patología muy importante que es la neuralgia del trigémino, y va a ser de cada lado la parte más lateral de la mitad superior del puente. Y vamos a tener 3 ramas: la oftálmica, que abarca la parte de la nariz, la maxilar y la mandibular. Estas va a tener la rama oftálmica. La rama oftálmica va a dar la sensibilidad al cuero cabelludo, a la frente, al párpado superior, a la córnea, a la nariz, a la mucosa nasal, los senos frontales y las meninges. También va la sensibilidad del tercio medio de la cara y la arcada dental superior, como los dientes, el labio superior, la mucosa nasal, el paladar, el techo de la faringe, los senos maxiesfenoidales, y corre a la larga. Esto va a ser la rama maxilar. Y la rama mandibular, tenemos el tercio inferior de la cara, que abarca al labio inferior, los dientes inferiores, la barbilla, la temperatura y el dolor de la boca. Y las ramas motoras tenemos a los músculos macetero, temporal, petigoideo, interno y externo, los miloideos, los músculos del suelo de la boca, el tensor del tímpano y el vientre del digástrico. Y la porción sensitiva vamos a hacerlo como ya lo conocemos, en una sensibilidad general, donde vamos a utilizar unas mechitas de algodón, alfileres y objetos fríos o calientes, y eso los vamos a llevar a los puntos que son la oftálmica, la mandibular y la maxilar.
Y se va a explicar también que el paciente, nosotros vamos a palpar los músculos temporales y los maceteros mientras la persona se le ordena que abra la boca, así, o que mastique, o que muerda, apriete sus dientes, así. Y vamos a palpar a nosotros el endurecimiento de las masas musculares y la contracción de las mismas. Y se le pide al sujeto que abra su boca mientras la mano se opone a ello. Por ejemplo, pedimos al paciente abra la boca, nosotros palpamos el músculo y lo apretamos contra resistencia y pedimos que abra la boca. Y podemos sentir la masa muscular. Lo vamos a hacer después con el paciente. El nervio facial va a tener distintas funciones porque es somático, los músculos propiamente de la cara. Va a ser sensorial porque responde a los gustos de los tercios anteriores de la lengua, porque los tercios posteriores lo tenemos de otro nervio. La sensibilidad general de una parte del pabellón de la oreja, que es la zona de Rising Hood, y forma parte del parasimpático craneal, ya que inervan las glándulas lagrimales, las glándulas salivales, sublingual, submaxilar y los vasos de la mucosa del paladar, la nasofaringe y las fosas nasales. Tenemos las técnicas de exploración. Primero va a ser la función motora. Vamos a observar si existe una desviación de la cara o de los músculos de un lado y si hay la salida de un lado de la boca, si hay la salida de saliva de algún lado de la boca. Bueno, esta afectación se le llama cialorrea. Le vamos a pedir al paciente que señale los dientes, que haga pliegues, que se vean los surcos, las comisuras labiales, las arrugas de la frente, de la nariz, de la parte de los maxilares y de los maxilares y la mandíbula. Vamos a pedir al paciente que frunza los labios enfrente y que nosotros a ejercer una presión con los dedos mientras ellos van a proyectar en forma de beso. Y vamos a pedirle también que llene la boca de aire, que infle las mejillas y nosotros vamos a apretarle con los dedos índice y vamos a hacer que el paciente no se le escape el aire por ninguno de los lados. Si al paciente se le llega a escapar poquito aire de un lado o del otro, pues igual se necesita verificar el nervio. Y la otra va a ser explorar la fuerza de los cierres de los ojos, pidiéndole al sujeto que mantenga los ojos cerrados mientras se trata de nosotros de abrirlos, elevando con los pulgares. Así. Ahora vamos a valorar la rama coclear. Acordemos que tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver también con el ganglio de Corti que se encuentra en la porción petrosa del temporal y vamos a situarse en el oído interno. Entonces, al haberse afectado, también vamos a tener una pérdida del equilibrio y vamos a valorar esta exploración con la prueba de la cuchicheada, o vamos a pedirle al paciente que cubra su oído con una mano y la otra persona vamos a estar detrás de él pidiéndole atrás ligeramente que susurremos y pida al paciente que se vaya diciendo lo que hemos dicho nosotros. Vamos a repetir la prueba del otro oído, tiene que ser de las dos. Vamos a pedirle al paciente también la prueba del TikTok, que vamos a utilizar un reloj con que se oye el sonito de TikTok y le vamos a pedir al paciente cierre los ojos, vamos a posicionar por detrás y le vamos a poner el reloj cerca del oído y le vamos a decir cuando el sujeto oiga el TikTok, va a decir el paciente sí y cuando deje de oírlo, al mover el reloj, va el paciente a decir que no. Vamos a hacer la agudeza auditiva, que es acercar el instrumento, que es el diapasón, que va a ser audible.
Vamos a hacer la prueba de Gerber, que es el diapasón vibrando en el vértex de la calota, percibiendo igual de los dos oídos, y va a haber una sensación de constricción, puede ser por una otitis media, y se va a hacer del lado afectado. La prueba de Rine, vamos a descartar los trastornos de la transmisión del sonido, y va a ser el diapasón vibrando en la apófisis mastoides, y lo vamos a ir alejando. Así. Vamos a hacer la prueba de Romberg, que es al posicionar al paciente. Vamos a pedirle que extienda los brazos hacia adelante, que los baje. Después vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos y vamos a ver el movimiento de vibración o de mareo. Si el paciente presenta vértigo, se va a mover el paciente, se va a desviar hacia el lado afectado. La marcha de Babinski o la estrella de Babinski es porque al paciente se va a ver afectada la zona vestibular. Se le va a pedir o se le vendan los ojos y se le pide que dé 10 vueltas, que dé 10 pasos hacia adelante, y luego 10 pasos hacia atrás, varias veces sucesivas, y se verá cómo se va desviando y formando una tipo estrella, y por eso se le conoce la estrella de Babinski. El nervio accesorio, el vago y el neumogástrico son de fibras motoras y sensitivas vegetativas, entonces las vamos a evaluar iguales. Para eso nos van a dar la sensibilidad y los motor de la faringe, del paladar blando, del istagmo, de las amígdalas y la cavidad timpánica, y también tenemos que recordar que son de la deglución. Vamos a hacer por las funciones dos básicas, que es la gustativa y el reflejo nauseoso. Vamos a pedirle al paciente que se le pongan diferentes tipos de sabores y el paciente los tiene que reconocer. Obviamente deben ser sabores que son conocidos, como un jugo de limón, algo dulce, y se le va a pedir al paciente que cierre los ojos y que lo pruebe y nos vaya diciendo si lo reconoce. Y el reflejo nauseoso vamos a hacer con la ayuda de un abatelenguas, la contracción de la pared de la pos de la faringe. Y estas alteraciones pues puede ser la esclerosis lateral amiotrófica o las esclerosis múltiples. También puede ser una disfagia faríngea o la neuralgia del glosofaringeo. La exploración de los signos del vago, vamos a observar la asimetría del velo del paladar. Vamos a hacer presión con el abatelenguas y una luz. Vamos a notar la presión sobre la lengua y la constricción del reflejo nauseoso, y vamos a mandar a deglutir al paciente y se va a observar un descenso y un ascenso de la faringe. Puede ser que pidamos que el paciente tome agua y vamos a ver cómo sube y baja su faringe. El nervio espinal va a ser motor visceral y pues tenemos que inerva el esternocleidomastoideo y el trapecio. Así que le vamos a pedir primero, lo vamos a palpar, primero el trapecio y el esternocleidomastoideo, y después vamos a utilizar un poco de fuerza para la contracción muscular de cada segmento. Vamos a valorar su tono también, su movimiento, su fuerza muscular, y se le va a pedir al paciente que coloquemos las manos y que voltee la cabeza hacia un lado, la cabeza se desviará hacia el lado paralizado. Se va a ejercer la fuerza aquí en el mentón y entonces se va a hacer la resistencia a ese movimiento y la cabeza se desviará hacia el lado paralizado. Puede ser igual las lesiones de la esclerosis lateral amiotrófica y la poliomielitis. Y las técnicas de exploración para el 12º par craneal puede ser por el trofismo y la simetría de la lengua, las fasciculaciones al pedir que la paciente abra la boca y que se observe la lengua y sus dos mitades que sean iguales, que sean simétricas y que no haya atrofia de sus dos mitades. La posición de la lengua, se le va a pedir que se observe una punta hacia el centro y se desvíe hacia un lado, y cuando hay parálisis facial o cuando le faltan las piezas dentarias,
va a haber una asimetría del orificio de la abertura de la lengua. Y vamos a valorar la fuerza muscular segmentaria, que pues vamos a pedirle al paciente que presione la lengua contra las mejillas. El fisioterapeuta va a colocar su mano o sus dedos por afuera. Y pues esas fueron todas las valoraciones y ahorita las vamos a hacer con nuestro paciente para que vean cuáles son los cambios que vimos en él.